Una guía en la vida significa haber elegido de entre todas las posibilidades aquella que permanecerá siendo la que os habéis comprometido a seguir, el camino al cual dedicáis toda vuestra atención, aplicándoos en la voluntad de seguirlo. Y de igual modo que cuando viajan por su tierra, al comprometerse a hacer el viaje, tienen experiencias que no podrían llegar a ustedes de ninguna otra manera. Cuando van a la universidad para seguir una carrera o un grado, y aunque comiencen con una cierta idea de lo que puede contener o brindarles esa experiencia, ¿no es cierto que las relaciones que se darán por el camino o el conocimiento que se revelará ante vosotros, e incluso el resultado tras obtener el grado, siempre parece ser diferente y mucho más rico que lo que podrían haber imaginado cuando comenzaron su viaje? La vía del corazón requiere de estar dispuesto al compromiso. Y esto no es más que una decisión deliberada de que algo va a ser de un cierto modo. Y así como ocurre con todos los aspectos de la experiencia que has conocido desde siempre, cuando todo tu ser se ve involucrado en la voluntad de tomar una decisión, no hay literalmente nada que pueda evitar que logren la meta. Tengan por seguro entonces que siempre que crean que no han tenido éxito o que no han llevado a buen término alguna decisión alimentada por el deseo, se debió simplemente a que no estaban plenamente comprometidos, lo cual significaba que decidieron cambiar de opinión, y al cambiar de opinión, literalmente, cambian lo que experimentan en el mundo, en el sistema solar en el cual su yo da vueltas. Descubrirán una manera de estar en el mundo que no es del mundo. Descubrirán una manera de caminar por la vida en la cual experimentarán ser elevados por algo que parece estar por siempre más allá de ustedes, aunque esté dentro, como el centro y la esencia de vuestro mismo ser. Su camino no será comprensible para el mundo. Su camino no será comprensible ni para ustedes. Estarán viviendo desde el misterio, de misterio en misterio, elevados y transportados por algo que les da satisfacción y realización en lo más profundo de su alma, mucho más allá que cualquier cosa que ahora puedan imaginar. La vía del corazón culmina con el reconocimiento de que no vives la vida en absoluto, sino más bien que la vida está viviéndote. Una de las características es el desarrollo del testigo, una cualidad de conciencia, una manera de ser en la cual pareces ser testigo de cada cosa que surge y que fluye a través de ti y alrededor tuyo, desde un lugar de completa calma. La calma no significa falta de actividad, significa no apegarse a la actividad. Ya sea el surgir y la remisión de un cáncer en el cuerpo, o el surgir y la desaparición de relaciones, o el surgimiento y la desaparición del sistema solar. Descubrirás que hay un lugar dentro de ti desde donde puedes observar todas las cosas con una ecuanimidad perfecta, con perfecta aceptación y perfecto amor. Pues al dominar la vía del corazón, descubrirás que nada es inaceptable para ti, y solo lo aceptado puede ser trascendido. Descubrirás una manera de ser en la que ya nada puede obligarte a nada, ni siquiera el deseo de conocer a Dios te obligará a nada, ya que nunca más, pues la necesidad de ello ha sido satisfecha. Entonces, ahí surge una manera de estar en el mundo que ciertamente no es del mundo, pues no sentirás inquietud, ni ninguna necesidad de dirigir tu viaje. No surgirán preguntas. Estarás en paz. Y en esa paz, el aliento de Dios se moverá a través tuyo, y te convertirás en algo que es como el viento, no sabiendo de dónde vienes o a dónde estás yendo, pero habitando en perfecta confianza y descanso.
y el mundo puede que no te reconozca, pero tu Padre te reconocerá y tú conocerás a Dios. La percepción más primordial y fundamental que parece avivar la conciencia humana ordinaria ha sido finalmente trascendida. La percepción de un creador y ejecutor que está separado ha sido disuelta. Y una vez más entenderás la intensidad y la profundidad de los simples términos de esta afirmación. Por mí mismo no hago nada, mas a través mío el Padre hace todas las cosas. Descansar en esa percepción significa que has llegado a constatar que el yo que tú eres es meramente un canal a través del cual el misterio se vive a sí mismo, a través del cual el amor mana. Constatarás que no hay nada que pueda ser ganado o perdido en este mundo. Sabrás lo que significa reconocer que literalmente no tienes que ir a ningún sitio y que no tienes que conseguir nada. Te harás espacioso y vacío. Y no obstante, paradójicamente, mientras el cuerpo dure, te parecerás a cualquier otra persona. Te levantarás por la mañana y cepillarás tus dientes. Cuando el cuerpo tenga hambre lo alimentarás, te reirás con tus amigos, bostezarás cuando el cuerpo esté algo cansado, y no obstante en todo eso habrá una cualidad de discernimiento llamada el testigo, que simplemente está observándolo todo, esperando a ser movido por el viento del espíritu. Y aunque otros puedan no verlo, virtualmente todo lo que pronuncies transportará el murmullo de la verdad. No sabes cómo trabajará el espíritu a través tuyo, ni te importará, porque, como ves, cuando no hay hacedor, creador o director, ya no te importará. Eso es lo que significa vivir como el viento, porque el viento no se preocupa por dónde está o por el lugar hacia donde va. Es movido por alguna fuente misteriosa que no puede ser localizada en absoluto. Y no obstante sopla, y según sopla se experimentan sus efectos. Imagina entonces una vida en la que todo lo que haces no es para ti mismo. Imagina una manera de vivir en la que lo que tú haces no es para nadie más. Imagina una manera de vivir en la que la creatividad viviente fluye desde una fuente tan profunda dentro de ti y alrededor tuyo, que no hay lenguaje ni dogma que pueda contentarla. Una fuerza y una fuente que sabe cómo expresarse a sí misma a través tuyo, de tal modo que está constante y solamente sirviendo a la reconciliación, al despertar de toda la creación a la verdad de la presencia de Dios. Las etapas de este camino más importantes de ser cultivadas son: primero, el deseo lo es todo, y sin él ninguna cosa puede surgir. Por lo tanto, lo que tú deseas es ciertamente de la mayor importancia. Desea pues una perfecta unión con Dios. Desea pues ser Cristo encarnado. Desea ser entonces todo aquello para lo que tu Creador te ha creado, incluso si no tienes ni idea de lo que ello podría ser. Pues cuando albergas deseo dentro de tu ser y cuando eres conducido a través del proceso de ser capaz de llegar a dominar la energía del deseo, y recordemos que dominio no significa control, cuando hayas dominado la energía del deseo, anclándola siempre en el deseo de ser tal y como has sido creado para ser, entonces ciertamente toda tu vida y todos los deseos subsiguientes o subsidiarios llegarán a servir al gran deseo. Cuando alcances este estado de ser, nada te resultará imposible. ¿Y por qué? Porque no eres tú quien lo hace. Eres meramente una parte del hilo de un tapiz cósmico que está siendo tejido por el Creador de todo en la creación. Y solamente Él sabe cómo tejer el tapiz de una nueva era, de un nuevo paradigma, de una sanación de este plano y de la humanidad. Y así la primera etapa es ciertamente la del deseo. Y solo sintiendo deseo y no suprimiéndolo,
puedes verdaderamente comenzar a moverte hacia el estado de dominio, en el cual la energía del deseo sirva ya siempre a la voluntad de Dios, para ti. Y cuando tu voluntad esté alineada con la de Dios, descubrirás que la voluntad de Dios para ti es que seas genuinamente feliz de la cabeza a los pies, satisfecho, realizado, en paz, empoderado, capaz, responsable. El deseo en el tiempo se cultiva mediante la intención, pues, como ves, has usado el tiempo para enseñarte a ti mismo cómo distraerte con todos los pensamientos y percepciones que conforman esta sopa cósmica que llamas tu mundo. Y todo lo que has conocido es la frustración de tener un deseo. Y entonces, tan pronto como sales por la puerta, un amigo te detiene y te dice: ¿vamos a la playa? Y al final nunca podías ir a clase aunque lo que deseabas era obtener el grado. Has cultivado el arte de ser seducido por la distracción. Por tanto, es necesario utilizar el tiempo para cultivar la intención, pues sin ella el deseo no puede convertirse en la lente cristalina, en el haz de láser, con el que puedas atravesar toda la porquería de este mundo, de tal manera que a través tuyo pueda fluir una nueva creación. La intención no es lo mismo que albergar un compromiso voluntarioso y fuertemente egoico para que algo suceda, porque la vía del corazón reconoce que no has sabido cómo lograr la realización que buscas en el nivel del alma, por la simple razón de que si lo supieras ya lo habrías logrado. En la vía del corazón, la intención no significa matarte a trabajar y nunca tener un no por respuesta. Más bien significa que cultivas en tus procesos de pensamiento el arte de recordar para qué estás realmente aquí. Si estás aquí es para recordar que eres el pensamiento de amor en la forma. Estás aquí para recordar que tú eres uno con Dios. Estás aquí para recordar que eso que he llamado Abba, el Padre, aunque tenga muchos nombres, es la fuente de tu única realidad, y que tú estarás viviendo en la realidad solo en el grado en que ese único ser esté viviendo a través tuyo. Por tanto, la intención en la vía del corazón significa utilizar el tiempo de cada día para enfocar tu atención en el deseo de ser Cristo encarnado. La intención es esa energía o ese uso de la mente que crea, mediante la práctica consistente, el canal, por así decirlo, a través del cual el deseo comienza a descender y reeducar al cuerpo emocional e incluso la estructura celular del cuerpo físico, por todas las vías secundarias de pensamiento que tienen lugar en el intelecto, de manera tal que todo lo involucrado en tu ser resulte integrado y trabaje conjuntamente enfocándose en la realización de ese único gran deseo, el de aceptar tu función en este mundo. Y tu función es la de sanar tu sensación de estar separado de Dios. ¿Cómo entonces aplicar la intención? Cada día, pues, y al igual que has usado el tiempo para enseñarte a ti mismo cómo ser fácilmente distraído, solo necesitas plantearte una cuestión diariamente. ¿Qué es lo que más deseo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿En qué estoy comprometido? Estas últimas son solo otras maneras de plantear la cuestión fundamental, y a medida que te mantienes practicando, la respuesta será más y más clara, porque como ves, la pregunta es lo que predispone, estimula, da nacimiento a la respuesta, pues el universo está siempre respondiendo a tus preguntas, y cuando preguntas de forma poco clara, obtienes respuestas poco claras. Por tanto, hazte cristalinamente claro en tu intención y recuérdatela diariamente. Mi intención es usar el tiempo constructivamente para reaprender lo que significa habitar en el reino del cielo y cumplir mi función. Y mi función es la sanación.
y la sanación requiere la presencia de Cristo, porque solo Cristo puede expresar el amor que lleva la sanación al ser. El deseo y la intención, y en el campo temporal estas etapas se despliegan a medida que se madura en la vida del corazón. El deseo y la intención son críticos. La tercera etapa del proceso en el cual la mente es plenamente corregida y regresa al hogar es la del permiso. Pues el mundo egoico no te enseña a permitir, sino a esforzarte. Tú debes ser el creador y el ejecutor. Tú debes encontrar la manera de manipular o controlar tu entorno para que se ajuste a la imagen que albergas en tu mente. Y todo eso es adecuado y bueno, y hay muchos seres que aprenden ciertas lecciones valiosas, siguiendo el camino de ciertos profesores que os enseñarán que podéis crear lo que sea que queráis. Y eso parece ser una gran cosa hasta que te das cuenta que ya es lo que has estado haciendo todo el tiempo. Estás siempre creando exactamente lo que tú dispones que sean. Y eso no es ninguna gran cosa ni un secreto. Pero habrá quienes te enseñen que, bien, simplemente dirígete a tu mente. Pregúntate, ¿qué es lo que quieres? Y cuando veas la imagen de ese Mercedes, entonces simplemente realiza todos estos pequeños trucos mágicos y verás cómo muy pronto acabarás con un Mercedes. El problema con eso, aunque pueda ser una etapa útil, es que el intelecto, la parte mundana de tu mente, solo puede desear lo que ha sido programado para desear. La parte mundana de tu mente dice: bien, tengo que transportar mi cuerpo por este plano, los automóviles lo hacen. El mundo me dice que un Mercedes es una gran manera de hacerlo y por lo tanto crearé el deseo de querer uno. Y cuando manifiestas el Mercedes te engañas a ti mismo al pensar que has hecho un gran progreso, cuando de hecho todo lo que has hecho es lo que siempre has hecho. Has elegido cómo será tu experiencia y la has manifestado. No hay nada nuevo en ello, aunque al hacerlo puedes comenzar a recobrar la confianza en tu capacidad para manifestar. Pero la vía del corazón trata de algo más. El permiso en este camino significa que comienzas a ver tu vida de forma diferente. No se trata del esfuerzo en conseguir salir de la escuela superior para crear una carrera con la cual puedas crear monedas doradas, con las cuales puedas crear la casa apropiada en el ambiente apropiado, de modo tal que tu ego se sienta exitoso y por lo tanto merecedor de amor. Sé honesto contigo mismo. ¿No está tu mundo construido sobre estas premisas? Si tan solo pudiera conseguir que mi vida pareciera exitosa en mi entorno, entonces sería aceptado. Y entonces podría amarme a mí mismo, al menos un poquito, e incluso podría hacer que otros me amaran. No es así en absoluto. La vía del corazón comienza con el reconocimiento de que ya eres amado por la única fuente que importa, de que has venido con un propósito muy elevado que puede hacerse manifiesto a la manera del mundo, pero que no es del mundo. El permiso entonces es el cultivo de una manera de contemplar los eventos de tu vida, no como obstáculos interpuestos entre tú y lo que tú quieres, sino como peldaños que te presentan la bendición de las lecciones requeridas para sanar los obstáculos, no hacia el éxito, sino hacia la presencia del amor, en tanto que la fuente y la base de tu ser. En la etapa del permiso, entonces, comenzamos a cultivar una aceptación de todas las cosas de nuestra experiencia. Comenzamos a ver que como hemos asumido el compromiso de despertar y de encarnar solo a Cristo, el universo ya está conspirando para traernos a nuestras vidas la gente y los eventos, minuto a minuto, que mejor nos puedan dar exactamente aquello que más necesitamos aprender o aquello de lo que más necesitamos tomar conciencia. Y así se nos envían mensajeros. Un mensajero puede venir bajo la forma de alguien de quien te enamoras,
habiendo algo que aprender de ello. Podría ser que estuvieras bloqueándote a ti mismo el sentir amor por otra gente y que ahora finalmente llega el estallido que derriba la puerta y ya no puedes sino sentir ese sentimiento. El mensajero podría ser alguien que llega como el grano de arena en la perla que provoca una fricción dentro de ti que te saca de tu sueño y te das cuenta que has estado operando desde algunos patrones muy disfuncionales y que has tenido que encontrar un mejor agarre para que se te pueda acercar a la verdad de quién eres. Podría ser que necesites aprender a expresar mejor tus sentimientos. Podría ser que necesitaras una mayor aceptación de tu propia creatividad. Algo puede serte brindado a través de tus mensajeros que provoque que finalmente seas responsable y honesto acerca de quién tú eres. Por ejemplo, si piensas, bien, nunca más me enfadaré. Después de todo, yo soy una persona muy espiritual. Simplemente me saldré del seminario pues ya lo sé todo. Así que sí, simplemente viviré en éxtasis divino. Y comienzan a suceder cosas. Quizá usaremos esto como ejemplo. Quizás una pareja gay se muda a tu vecindario y entonces descubres que tienes unas percepciones muy asentadas que dicen que hay algo equivocado en esa orientación sexual. Son mensajeros enviados a ti por el universo para empujarte a mirar más adentro. El permiso es entonces el cultivo de una cualidad de discernimiento en la que descansas al reconocer que tu vida ya no es la tuya propia, para poderla dirigir y controlar, sino que más bien se la devuelves a la fuente de tu propio ser, a esa profundidad de sabiduría en lo más profundo del océano, que sabe la mejor manera de brindarte lo que se requiere para sacar la porquería de tu conciencia y así poder soltarla. El permiso cultiva la confianza. El permiso es la manera en que la intención y el deseo llegan a trabajar cada vez más plenamente en esta tercera dimensión de tu experiencia, el campo temporal. El permiso es una sumisión, pero no es una sumisión ingenua. El permiso cambia tu percepción de lo que consideras el mundo a tu alrededor. Comienzas a darte cuenta de que realmente no vives en un mundo real en absoluto. Vives en un mundo de vibraciones y energías que operan por la ley de atracción, resonancia. Y comienzas a estar dispuesto a permitir que ciertas cosas salgan de tu vida, incluso familia y amigos, confiando en que, debido a tu deseo e intención, lo que se desvanece en tu vida debe estar bien así, ya que será reemplazado por nuevos patrones vibratorios que llegan en forma de mensajeros, eventos, lugares, personas y cosas, que pueden llevarte a la espiral ascendente del despertar. El permiso supone las etapas iniciales del cultivo de la humildad y el reconocimiento de que debes finalmente someterte a algo más allá del intelecto y del control de la parte egoica de la mente, ya que el creador y ejecutor que ha intentado hacerlo todo es algo finalmente reconocido como inadecuado. Según maduran estas tres etapas, te detienes en la etapa final, la de la rendición, y esto significa que ya no hay inquietud. La rendición significa que sabes, a través de cada fibra de tu ser, que no hay nadie aquí viviendo una vida, sino de que se trata de una vida con mayúsculas, fluyendo a través del cuerpo-mente, de la personalidad, en tanto que ésta dure. Aquí es donde se ve culminada o completada la transformación mística. Es aquí donde entiendes el significado de la enseñanza. Vivo, pero no soy yo, sino Cristo, quien mora como yo mismo. La rendición es una etapa cuyo cimiento es la paz perfecta, pero no para la pasividad, no para la inactividad, sino para incluso más actividad. Te encuentras a ti mismo a medida en que estés en el mundo, estando cada vez más ocupado, con más y más cosas que hacer. Te haces incluso más responsable. Y finalmente llegas a ver que, como eres Cristo, eres responsable de toda la creación. Y no puedes tener un solo pensamiento sin perturbar a la más lejana de las estrellas.
Es de esa responsabilidad de la que has dimitido, encogiéndote e intentando contenerte a ti mismo en un diminuto pedazo míope de espuma, y todo porque has temido ser responsable por el todo. Pero la vía del corazón corrige tu percepción, en la cual llegas a reconocer que tu mayor alegría, tu mayor realización, está en la plena y deliberada aceptación de la responsabilidad por toda la creación. ¿Por qué? Porque repentinamente constatas que no eres el creador y ejecutor y que puedes aceptar la responsabilidad por cada cosa y por todas las cosas, porque todo el poder bajo el cielo y la tierra están hechos para fluir a través de ti, para manifestar el amor de Dios. Así, dicho brevemente, está en manos de Dios, no en las tuyas. Luego entonces, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Comienza esto a tener sentido para ti? ¿Ves cómo cambia el modo en que has sido enseñado a interpretar mis enseñanzas? El deseo, la intención, el permiso, la rendición, pero una rendición hacia una manera de ser que el mundo nunca puede conocer. Es rendirte a una manera de ser en la que puede que nunca recibas eso que llaman en tu mundo un Oscar por tu manera de actuar. Pero es una manera de ser en la cual tu conciencia se abre totalmente a tu unión con toda la creación. Y hablarás con una hoja según cae del árbol, verás el alma del gatito que cuidas, y hablarás con ángeles y maestros. Te verás involucrado en reuniones en las salas superiores cósmicas de conferencias. Y sabrás que el cuerpo-mente que una vez pensabas que era tuyo, es poco más que un recurso temporal de enseñanza, una herramienta a ser tomada y utilizada bajo la dirección de Dios, y a ser dejada de lado cuando su utilidad termine. Así que incluso cuando llegue el tiempo de atravesar esa transición que conoces como muerte, nada perturbará tu paz. Y cuando el cuerpo muere, eso simplemente significa que tu atención comienza a liberarse por sí misma de él. Igual que cuando la mano de un carpintero es liberada de manejar el martillo, y este simplemente se deja en la mesa, y el carpintero se va a cenar, olvidándose de él. Serás capaz de observar incluso el proceso que tu mundo llama muerte, con total ecuanimidad y gozo. Verás al espíritu desprendiéndose del cuerpo. Observarás que éste se desmorona en lo sin vida, de modo tal que toda tu atención se enfoque en una dimensión completamente nueva, en una dimensión que es tan vasta que serás capaz de mirar hacia el plano de la tierra de una manera no muy diferente a como podrías mirar una piedrecita en la palma de tu mano, y en un rápido vistazo verlo todo sobre ella sin que haya nada que se oculte a tu mirada. Responsabilidad. Soy alguien que ha elegido asumir la responsabilidad por la piedrecita llamada tierra y por toda la vida que mora ahí. Tú también reconocerás cómo es esa energía y la realidad de rodear con tus dedos todo el sistema solar y convertirte, digamos, en el Dios o el Salvador de esa dimensión. Y ello comienza al elegir tomar la responsabilidad por tu piedra, tu dominio, tu sistema solar, tu dimensión personal. Y eso comienza al decir: yo y solo yo soy la fuente de lo que experimento y percibo. No soy una víctima del mundo que veo, y todo lo que experimento lo he llamado hacia mí mismo, lisa y llanamente, sin excusas, sin y si, sin peros, sin y es de la manera en que es. Y se irá tu inmadurez, tu resistencia, para entonces simplemente ser responsable de tu experiencia. La vía del corazón cultiva entonces una madurez del deseo, la intención, el permiso y la rendición. Y no hay ninguna característica de mayor importancia que esa
que ya hemos mencionado, la de la humildad. No la humildad fingida que se enseña en ciertas religiones del mundo, sino una genuina. Pues la humildad no significa que cuando te encuentras ante un grupo de gente aplaudiéndote vas y dices: oh, no tenéis por qué hacer esto, no es importante. De modo que puedes parecer humilde cuando interiormente estás diciendo: oh Dios, se siente tan bien. Aplaudid un poco más alto, un poco más. Pero esto no os lo diré. ¿Reconoces este tipo de humildad? ¿No es este el tipo de humildad que te fue enseñado en tus escuelas? Se te decía que no te pusieras a golpearte el pecho diciendo: sí, gracias. Creo que realmente estoy haciendo esto bien ahora. Se te enseñó que eso no estaba bien. La humildad genuina fluye del reconocimiento bien asentado de que tú no puedes salvarte a ti mismo, de que eres creado y no creador, de que eres efecto y no causa, en un sentido absoluto, de que algo llamado vida no es tuyo, de que hay algo más allá de tu capacidad de contención y comprensión intelectual. Y si ese algo decidiera alguna vez dejar de amarte, dejarías de existir, sin importar cómo de hondo te encuentres dentro de la profundidad de Dios. Y sin importar lo profundo que fueran tus discernimientos y tu conciencia de la unión con Dios, lo que Dios es, estarás siempre más allá de tu creciente capacidad de entender a Dios. Es como un océano de profundidad infinita, y cuando te das cuenta de que esforzándote tanto como podrías hacerlo tu yo, tu pequeño yo, nunca podría abarcar esa fuente, descansarás en la humildad genuina. ¿Y esto por qué importa tanto? Porque, y subraya bien estas palabras, porque según progresas por el camino de la vía del corazón, según disuelves y debilitas los grilletes de tu mente, según se sanan y se resuelven los conflictos interiores, según comienzas a aceptar la abundancia que el Padre te quiere otorgar en todos los niveles de la vida y todos los niveles del sentimiento y de la percepción, según comienzas a degustar la magnificencia y la grandeza que querría fluir a través tuyo, descubrirás que los enemigos se hacen más sutiles. Cada niño ve a sus padres en cierta etapa como sus enemigos, ¿no es así? ¿Qué quieres decir con que no puedo sacar el automóvil esta noche? ¿Qué significa eso de que tenga que estar en casa a las 10? Los padres se convierten en enemigos, pero este es un nivel muy inmaduro y elemental. Según te diriges más y más hacia la maestría, serás enormemente tentado a creer que ya está lograda. Te verás enormemente tentado a creer que yo ya puedo hacer esto. Las oraciones que solía hacer cuando comenzaba, los ejercicios simples de conciencia que utilizaba cuando comenzaba en mi camino, ya no los necesito más. He dominado esto. Siempre que escuches una voz en ti mismo diciendo «conseguido», debes estar seguro que no es así y que estás en peligro de perder lo ganado. La humildad es el reconocimiento de que cuanto más te dirijas hacia la maestría, más existirá el deseo de disciplina y vigilancia. La disciplina no significa hacer algo duro que no te gusta hacer. La disciplina es como la habilidad de un artista que la cultiva y la refina simplemente desde el profundo deseo y deleite de crear más bellamente, y eso es todo. Disciplinar un músculo es lo que hace un atleta para que éste trabaje incluso más bellamente que el día anterior, y desde el puro deleite de extender una mayor belleza al mundo. Por tanto, la disciplina que se requiere para la mente es la de reconocer que, mientras el cuerpo dure, y ciertamente tú permanezcas existiendo, las creaciones de conciencia que son desemejantes al amor han creado todo un conjunto de patrones vibratorios
que simplemente estarán encantados de empujarte hacia abajo. Ese reconocimiento de que puede ser un deleite el hecho de repetir conscientemente la decisión de enseñar solo amor, y al elegir selectivamente los patrones vibratorios en tu conciencia, siendo admitidos en ella solo los que reflejen la verdad, la belleza y la valía de quien tú eres. El juicio no puede reflejar esa luz. La ira y el odio no pueden hacerlo. El miedo y la paranoia, el miedo al rechazo, el miedo a las opiniones de otros. Tales vibraciones nunca pueden reflejar la majestuosidad, la grandeza, la magnificencia de tu ser. Por tanto, entiende bien que la humildad es algo absolutamente esencial, pues, paradójicamente, según la grandeza es expresada a través tuyo, la tentación será la de permitir todavía que las energías egoicas establezcan su hogar en tu mente. Y la voz del ego te dirá: tío, eres realmente todo un maestro, ¿lo ves? Realmente mereces toda esta adulación. ¿Por qué no te quedas el 10% para ti mismo? Un maestro acepta el amor ofrecido, la gratitud ofrecida por aquellos a quienes sus enseñanzas han tocado, y ofrece todo eso a Dios, reconociendo que solas todas esas cosas no podrían haber sido hechas. Yo aprendí también a ser tentado, y cuando aquellos que venían hacia mí enfermos encontraban sanación en mi presencia, era muy tentador decir: sí, mira lo que he hecho, realmente me lo he ganado. Estuve 40 días y 40 noches en el desierto, he ido a la India y al Tíbet, he estado en Inglaterra, estudié con todos los maestros de Egipto. Sí, realmente merezco ser considerado un sanador y un profesor, pero aprendí, mediante la humildad, a recordar la simplicidad de que por mí mismo no puedo hacer nada. Cultivé en mí mismo el arte de ser siempre un estudiante del amor y no el profesor del amor, que cree que ya lo ha conseguido solamente por tener muchas letras detrás de su nombre. Así que, como ves, a medida que progresas y que permites que fluya más abundancia del amor de Dios a través tuyo, ves que comienzas a levantarte por encima de la multitud y ves que comienzas a atraer a aquellos que quieren la luz. Y según sucede esto, debes practicar la disciplina y la vigilancia recordando siempre la humildad, hasta que te encuentres recordándola con cada respiración. ¿Y por qué? Si estás viviendo en este mundo y sientes que nadie te busca, que nadie te toma como autoridad, solo hay una razón. Te has resistido a la verdad de tu ser y a través de la negación has alejado la luz de Dios debido a tu miedo, a tu bien asentado miedo a parecer diferente del resto de los demás. Y el mundo te enseñaría a ser un esclavo de modo que encajes en él y no arrugues las plumas de nadie. Pero a medida que te empoderas, la manera en que sabrás que eso está sucediendo es que cierta gente no te querrá. Les pondrás nerviosos solo por caminar por la misma habitación, porque la oscuridad aborrece la luz. Es así de simple. La humildad es absolutamente esencial. A través del portal de la humildad, la luz del poder puede ser encendida a través tuyo y cada vez con un mayor voltaje. Y si ese voltaje no parece estar fluyendo a través de tu mente, mira bien para ver si es que estás recordando la humildad y entregándote a ti mismo a ella. Porque la luz de Dios solo puede brillar a través tuyo en el grado en que estés dispuesto a tomar responsabilidad por ella, lo cual implica entregar los frutos de regreso a su fuente y no reclamarlos como los tuyos propios. Y cuando no reclamas nada para ti mismo, todas las cosas pueden fluir a través tuyo. Y el Espíritu Santo puede reunir millones de seres en muchos planos para que lleguen hasta ti, porque sabe que no distorsionarás el amor de Dios usurpando la posición de Dios, poniéndote a ti mismo en el trono. La humildad es una característica principal a cultivar. Por tanto, cuando reces,
ciertamente pide grandeza. Permite que el Padre sepa que estás preparado para que encarne la plenitud del Cristo y simplemente mantente en la promesa de recordar para siempre que tú no eres el creador y el ejecutor. Eres meramente quien ha llegado a reconocer que solo el amor de Dios puede llenarte a ti como alma. Solo la realización de tu propósito de ser un canal para el amor puede brindarte el éxito que realmente buscas. Cuando estés plenamente comprometido a eso y no a maravillarte por las opiniones de otra gente, entonces ese poder puede comenzar a moverse a través tuyo. Cuando estés dispuesto a soltar el mundo, el cielo vendrá para reemplazarlo. Cuando estés dispuesto a soltar tu necesidad de grandeza egoica, la verdadera magnificencia comenzará a derramarse a través tuyo. Hay una paradoja en el espíritu. Aprende a discernirla. Hazte un maestro en ella y nunca descuides la necesidad de disciplina, apoyándote en el cimiento de la humildad. ¿Ves? Esto es lo que ha provocado que le temas a la energía del deseo. Pues en el pasado has decidido averiguar cómo sería permitir que todo ese poder fuera reclamado como el tuyo propio para ser usado al servicio de la voz del ego. Y de eso es de lo que tienes miedo. Pero si cultivas estas etapas y las transitas con humildad, nunca necesitarás temer el mal uso del deseo. Por tanto, en tus oraciones, tan a menudo como puedas recordar hacerlo, recuerda que lo que tú decretas es, así que habla claramente contigo mismo. Fuente, creador, Dios, diosa, todo lo que es, Abba. Estoy preparado para hacer lo que tú me has creado para hacer. Elijo recordar que soy efecto y no causa. Que se haga tu voluntad sabiendo que ella es mi plena felicidad. Revela entonces esa vía a través de la cual puede ser reconocida dicha felicidad, porque mi manera nunca ha funcionado, pero la tuya siempre lo hace. Entonces, recuerda cada día la energía del agradecimiento. Es adecuado y bueno agradecerse y apreciarse unos con los otros, pero en la privacidad de tu propia meditación y oración, aprecia y agradece cómo el poder de esa fuente de amor que he llamado Abba o Dios está viviendo y moviéndose y respirando para traerte la gente, los libros, los profesores, las experiencias que están desplegando suavemente el capullo del ego alrededor tuyo, despertándote a la verdad y la belleza y la majestad, y a la magnificencia y la grandeza que la vida en sí misma es y que quiere respirar a través de ti, tan mágica y poderosamente como lo hace una tormenta atronadora, o con una hoja en un árbol, o con el brillo en los ojos de un recién nacido. Esa vida es lo que tú eres. Esa vida es la presencia del amor de Dios, la profundidad del océano brotando en las olas de la creación. Permite por tanto que la vida sola sea tu guía en todas las cosas y descansa en agradecimiento ante el misterio infinito que la vida es y di sí a ello, di sí a la vida para que puedas estar dispuesto a permitir que su clara plenitud te traspase y te lleve a una mayor profundidad de comprensión y comprehensión de todo lo que es Dios. Y ciertamente si quieres recibirla adecuadamente, permanece reconociendo la humildad divina como la más dulce de las experiencias que jamás puedas tener. Muchos entonces se acuerdan de mí y dicen: oh, allá donde está Jesús, allí sí me gustaría estar. Piensas un pensamiento y ya estás con alguien. Piensas en algo y ya estás en ese universo. Nunca tienes que parpadear porque no tienes ojos.
Te aseguro que yo habito en una frecuencia vibratoria con muchos otros seres, cuya conciencia nunca vacila ni un solo instante en estar en un profundo agradecimiento y humildad ante el misterio de todo lo que Dios es. Es el gran deleite de saber que vivimos, pero que no vivimos nosotros, sino nuestro Creador, que vive en tanto que nosotros. La única diferencia entre ser un maestro y un estudiante es que el maestro ha dominado el arte de ser siempre un estudiante. El deseo, la intención, el permiso, la rendición. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Estás dispuesto a sentir y permitir que ese hilo de deseo te lleve a casa? Puedes recordar usar el tiempo constructivamente, enfocando tu intención, recordándote a ti mismo para qué estás aquí realmente. No estás aquí para sobrevivir, estás aquí para vivir como la verdad de quien tú eres. El permiso, no una aceptación pasiva de las cosas tal y como son, sino un reconocimiento de que hay algo muy bello trabajando. Hay una inteligencia, un amor que te conoce mejor que tú mismo y que te está presentando minuto a minuto joyas, gemas, lecciones y bendiciones entretejiendo el tapiz de tu vida sin que nada suceda por accidente. La rendición, el cultivo del reconocimiento de que tu felicidad solo puede encontrarse al someter tu voluntad a la de Dios, porque la tuya ha estado en conflicto, lucha y limitación. La voluntad del Padre es que vivas sin conflicto, en paz, con alegría, realización y felicidad. Esto es lo que es llamado éxtasis. La humildad. Si alguna vez te preguntas cómo anclar tu conciencia en la humildad, detén lo que estás haciendo y pregúntate a ti mismo esto. ¿Yo me creé a mí mismo? Sabrás muy bien que la respuesta es no, ni siquiera sé cuándo fui creado. Algo me concibió. ¿Qué es? Eso te conducirá muy rápidamente a la humildad. ¿Sabes cómo concebir una estrella? No. ¿Sabes cómo hacer que surja una hoja de un árbol? No. ¿Incluso sabes cómo levantar tu mano de tu regazo? No. ¿Qué es lo que sabes entonces? Nada. Permítete a ti mismo entender que no sabes nada, y en ese estado de divina ignorancia descansarás en una humildad que finalmente permitirá a tu Creador moverse a través tuyo y revelarte todas las cosas. Así, amados amigos, la vía del corazón, esa vía que corrige la percepción y te brinda una mentalidad correcta, de modo tal que ya no seas el creador, el ejecutor y el director. Tus opiniones te parecerán algo absolutamente insignificante, y desde un grandioso vacío descubrirás una paz perfecta, y la vida te llevará sobre sus alas. Y a través de ti la vida expresará cada vez en una mayor dimensionalidad el exquisito e infinito amor, poder y creatividad que Dios es, hasta que jures que Dios es todo lo que es. Y no habrá lugar para encontrar una traza de ti mismo. Si la iluminación es el final de la separación, ¿cómo puede haber un creador y un ejecutor? ¿Puede la ola dirigirse a sí misma? El ego es el intento de hacer eso y siempre fracasa. Permite que la paz inunde tu ser en todo momento y reconoce que estás a salvo en el amor de Dios que surge de esa gran fuente de misterio que querría moverse a través tuyo con cada respiración que tienes y con cada palabra que dices hasta que solo escucharas ese ímpetu
de la guía que brota de lo profundo de tu ser como una suave voz en la que confías plenamente y conocerás la libertad que buscas. Lección 6. Los saludo, queridos y santos amigos. Si entendieran el significado de este saludo, si comprendieran cada término en toda su profundidad, ya sabrían todo lo que hay que saber y estarían bien preparados para extender el amor de Dios para siempre. Ciertamente o realmente significa que no hay más opciones. Saludos para ustedes. Son saludos a quien fue creado del Padre, ante todas las cosas, pues me inclino ante tu resplandor. Saludos para ti, querido y santo Hijo de Dios. Ciertamente amado de Dios. Ciertamente amado por cada molécula en tu universo físico. Ciertamente amado por tu Santa Madre, esta preciosa tierra. Ciertamente amado por cualquier cosa que imagines que existió jamás o que pueda existir jamás y que se ha extendido a sí misma desde el corazón y la mente de Dios. Eres el amado, pura y simplemente. Y de nuevo, no hay otra opción. Eres santo porque eres pleno. Y no porque te hayas ganado esa santidad, sino porque ella es la verdad, desde la cual te extendiste para siempre, pues estás hecho a imagen de Dios, ya que brotas de la mente de Dios. Eres la santidad misma, cada vez que dejas a un lado la tentación de soñar un sueño inútil y caminas por esta tierra como el Cristo. Querido y santo amigo, un amigo no es alguien inferior a mí mismo. Un amigo es alguien que camina en perfecta igualdad con el más grande de los maestros, sea quien concibas que es ese maestro. Un amigo es alguien que elige mirar a otro para ver ahí solo la faz de Cristo. Y no hay nadie en esta habitación, ni habrá ciertamente nunca nadie que escuche estas palabras, que no me haya mirado ya a mí y que no haya visto la faz de Cristo adentro. E igualmente, yo te miro a ti y te digo, amigo. Pues cuando te miro, no veo los sueños pasajeros que pareces creer que duran tanto tiempo. Solo veo el resplandor de aquello que mi Padre ha extendido desde el amor. Veo solo aquello que no tiene ni comienzo ni fin, y veo solo aquello que no conoce nacimiento ni muerte. Veo solo lo ilimitado. Veo solo eso. Veo la luz de aquello que ya está extendido por todas las dimensiones y todos los universos. Veo solo a mi hermano y a mi hermana. No veo ni una traza de desigualdad entre nosotros. Y además también reconozco que a ti, en tu sueño, te parece como si yo hubiera avanzado un poquito más. Y a veces, en vuestros corazones, existe el anhelo por seguirme. Y si tan solo pudieras prestarle atención a ese anhelo, si pudieras hacer que ese anhelo fuera algo primordial en todo momento, tu propio deseo te llevaría plenamente a donde yo estoy. Y te reirías al descubrir que no te has movido ni un centímetro, al ver que donde yo estoy es donde tú estás, y donde tú estás es en la eternidad y no en el tiempo, y que donde tú estás es en el lugar de tu nacimiento, la mente de Dios. Esta es la única cosa cierta y cierta para siempre. Es la única realidad que posees genuinamente. Por tanto, ciertamente te llamo amigo, porque veo muy bien que tú eres como yo soy, y por tanto, ciertamente, a ustedes los saludo, queridos y santos amigos. Así que ahora podríamos detenernos. No hay nada más que decir. Y no obstante, la mente echa a correr, ¿no es así? Y además echa a correr desde la misma realidad que te acabo de describir como la tuya propia. La mente echa a correr desde esa fuente como un rayo de luz solar saliendo del sol. Mas en realidad
nunca abandona su fuente, y es ese mismo poder con el cual pareces distraerte, con un pensamiento momentáneo de miedo. Es con ese mismo poder como despertarás a tu propia llamada. En verdad, existe un lugar dentro de ti que ya sabe el día y la hora. Tú ya sabes cuándo estarás preparado para decidirte a vivir la decisión de despertar en Dios, de ser solo la presencia del amor. Y el amor abraza todas las cosas, permite todas las cosas, confía en todas las cosas, trasciende todas las cosas. El amor nunca es posesivo, el amor nunca teme. El amor es simplemente amor. El amor no puede brillar de forma especial sobre nadie en ningún momento, porque el especialismo en sí mismo es una contracción, es la tentativa de tomar el amor y hacerlo brillar solo sobre un objeto, solo sobre una persona, solo sobre un ser, solo en un universo. Por tanto, siempre que reconozcas que has aislado alguna cosa o a alguien y has dicho, tienen un gran valor, puedes estar seguro de que en absoluto estás en el amor, sino en el miedo. Y por tanto, si eso fuera abandonarte, ¿dónde te quedarías? Pero si estuvieras en el amor, como un pez en el mar, todos los seres podrían surgir y pasar, y los bendecirías en su caminar, y recordarás que resides donde Dios te ha colocado, y Dios te ha colocado en su corazón. Y cuando elijas ser solo la presencia del amor, incluso el sueño de pérdida se disolverá de tu conciencia, como la bruma del bosque ante el sol de la mañana. El amor espera tu bienvenida, y no obstante, no puedes darle la bienvenida al amor esperando que sea traído a ti por algún otro, ni siquiera por mí. No puedes darle la bienvenida corriendo de un lado a otro intentando crear un entorno en el cual crees que tus preferencias se verán satisfechas. No puedes darle la bienvenida al amor cuando esa bienvenida está relacionada o asociada con alguna cosa fenoménica, con cualquier cosa que haya sido concebida en el tiempo. Al amor solo se le puede dar la bienvenida allá donde el amor realmente reside, y el amor reside en ti, como el núcleo y la fuente de tu mismo ser. Por tanto, si quisieras conocer el amor, conócete a ti mismo. Abraza la verdad sobre ello, y la verdad te hará libre. Entonces, ciertamente, el amor fluirá a través tuyo, y como la gran luz solar que viene a nutrir a esta amada tierra, el amor que fluye a través tuyo se habrá liberado para ello. No encontrará ningún obstáculo, y contemplarás a quien quiera que se halle frente a ti, y sabrás que te ha sido enviado por el Padre, que ha sido guiado hacia ti por el Espíritu Santo, pues a través tuyo el amor puede serle dado bajo una forma que comienza a tocar ese lugar de su despertar. Por eso es por lo que no eres sino el servicio del amor. Eso es todo lo que la vida es. Cuando eliges rendirte, abandonar el juego, abandonar el sueño de intentar resistir la verdad que es cierta sobre ti siempre, te harás un mero canal, un mero conducto. Ya no serás más un buscador, pues te habrás decidido a haber encontrado. Y entregando el más pequeño vestigio de la demente posibilidad de contracción que te aparta de la verdad, cuando hayas entregado eso, el amor fluirá a través tuyo. Pero date cuenta de que si fluye a través tuyo, primero debe fluir hacia ti. Por tanto, busca siempre recibir para poder dar. Porque, ¿qué puedes darle a otros si todavía no te lo has dado a ti mismo? ¿A cuántos de ustedes se les ha enseñado a intentar amar,
a intentar hacer lo correcto, lo bueno, sea lo que sea que se suponga que eso signifique. Y no obstante, ¿cuántas veces se han dicho ustedes mismos en su cámara secreta, no soy digno? Y entonces te preguntas por qué tus tentativas de unión en amor con otros nunca parecen ser lo suficientemente satisfactorias, nunca parecen llenar la copa lo suficiente, nunca parecen darte toda la alegría que crees que podrías encontrar ahí. Porque ciertamente, escucha bien, tu trabajo, si lo quieres llamar así, no es buscar y encontrar el amor, sino meramente dirigirte hacia adentro, para poder desvelar todo obstáculo que hayas interpuesto ante su presencia, y ofrecer ese obstáculo al gran disolvente de los sueños, a la gracia del Espíritu Santo. Te he dicho muchas veces que el mayor de los regalos que puedes ofrecer es este: llegar plenamente al reconocimiento de que, en todo intento que has acometido para resistirte a hacer la presencia del Cristo, has fracasado miserablemente. Todos te han fallado miserablemente, y sin importar cuántas veces te hayas intentado convencer de que no eres digno, el universo encuentra una manera de amarte. Sin importar cuántas veces hayas intentado enclaustrarte a ti mismo en el espacio y el volumen de un cuerpo, no has tenido éxito. Y en la muerte has recordado y te las has visto con el esplendor de tu ilimitación. Por tanto, ciertamente el mayor de los regalos que le puedes dar a otro es ser alguien que haya prescindido de la necesidad de insistir en la demencia del miedo. La ausencia de miedo es la primera característica de la maestría, y en la maestría no se trata de tener un gran poder que consiga que ocurran cosas. La maestría es solo el reconocimiento de que lo que es verdad es siempre verdad y de que no hay otra elección. El libre albedrío no significa que puedas tener el derecho a creer que puedes tener éxito en ser distinto de lo que Dios te creó para ser. Tener libre albedrío no significa que puedas elegir no seguir el plan de estudios que la vida te ofrece en cada momento. Solo significa que sí tienes el derecho a posponerlo para otro día más. Y cada vez que lo pospones, caes en tu sufrimiento. Pero cuando eliges seguir el único plan de estudios que importa, cuando eliges usar el poder de tu libre albedrío para decir, ahora, desde este momento ya no toleraré más el error en mí mismo, no más juegos, no más sueños, me comprometo a ser solo la presencia del amor, pues esa es la verdad de quien yo soy. No importa lo que digan otros que aún se resisten a tal decisión. Entonces, todas las cosas en el cielo y en la tierra se moverán para apoyarte, para guiarte hacia la persona correcta, el lugar adecuado, el libro correcto, el amanecer correcto, la mejor pradera, para poder asistirte en la labor de retirar las cadenas de los obstáculos interpuestos ante la presencia del amor. Los obstáculos que has creado como ídolos y como sustitutos del amor. Y por eso es por lo que cuando realmente rezas desde las profundidades de tu alma, Padre, llévame a casa, puedes estar seguro de que desde ese momento estará bien para ti el confiar en cada pequeño detalle que se despliegue. Pues, aunque no lo veas, aquellos que llamarías ángeles, amigos que simplemente no tienen cuerpos, corren de un lado a otro apresurándose ante tu orden. Sí, acepto vuestra presencia en mi vida. Entrego todo este asunto. Ahora, cada momento lo dedico a la sanación y a despertarme de esta sensación ilusoria de separación de Dios, esa que una vez yo creé en el error. Amor, ¿de cuántas maneras lo has buscado? ¿Podrías contarlas?
¿Estarías dispuesto a contar cada granito de arena en las playas de tu planeta? Pues ten por seguro que todas y cada una de las almas ya han intentado buscar el amor de todas esas maneras. Lo has buscado en las millones de formas que tú ya sabes que no podrías encontrarlo. Y todo porque querías perpetuar el intento demente de intentar separarte a ti mismo de Dios. Y eso es tan fútil como si un rayo de sol intentara separarse a sí mismo del sol. Solo hay una cuestión a responder. ¿Qué estoy eligiendo en este momento? ¿A qué le he dado el control de mi vida? ¿A qué percepción? ¿A qué pensamiento? ¿A qué sentimiento? Ya que el sentimiento meramente fluye del pensamiento o la percepción que hayas elegido. ¿Qué comportamiento, qué acción estoy eligiendo en este momento? ¿Eso expresa la realidad de mi ser? ¿Estoy ocupado extendiendo amor o bien intentando agarrarme miedosamente a lo que creo que puede dármelo de tal modo que no lo pierda? Mira bien, entonces, a tus padres, tu familia, tus compañeros, tus amigos. Ninguno de ellos tiene el poder de traerte el amor hacia ti. Así que, ¿qué es lo que estás intentando sacar de ellos? ¿Por qué insistes tanto en que otro debería ajustarse a lo que crees que tú necesitas? Es fútil, es 100% fútil, es absolutamente fútil buscar el amor en la relación con algo o alguien. Es, sin embargo, muy apropiado extender el amor en cada relación, con cada cosa y cada uno. Pero la extensión de ese amor requiere que hayas despertado la verdad de que la única relación que tiene valor es la relación entre tú como alma y el Padre o Dios como tu creador. Imagina que una bombilla de luz en una de tus lámparas mirara hacia afuera desde sus pequeños filamentos y dijera: bien, espero que la persona que acaba de entrar por la puerta sea la correcta. Si solo pudiera llegar hasta ahí y agarrarla, quizá mi propia luz podría encenderse. ¿No es mucho más fácil simplemente agarrar el cable y meterlo en el enchufe correcto? ¿Cuántas veces has insistido en intentar meterlo en el lugar incorrecto? Bien, ese no funcionó. Vamos a ver con este otro cuerpo. Intentaré con esta persona, esta carrera, y al no sacarle tampoco demasiado jugo a eso, entonces... bien, sí, había un poco de jugo. Y entonces te quedas hambriento porque no te está dando suficiente jugo. O bien, sí que te lo dio ayer, pero no hoy. Así que todo debe ser por su culpa. Solo hay un pequeño enchufe donde puedas meter tu cable. Solo hay uno que se ajuste. Es el único que está operativo como para poder brindarte las fluyentes y vivientes aguas de la gracia. Y ese enchufe está solamente dentro de tu corazón, no el físico, sino aquel que es simbolizado por el corazón físico, el núcleo mismo de tu ser. Pero, ¿cuántas veces cada día miras a ver si el cable está ahí enchufado? ¿Cuántas veces recuerdas preguntarte a ti mismo: ¿mi compromiso es el del amor o es el del miedo? El miedo es el arte de desconectar tu cable del único enchufe que verdaderamente te satisfará y te hace corretear para intentar enchufarte a alguna cosa más o a alguien más. Y te pido que consideres solo esta cuestión al contemplar toda tu experiencia. ¿Ha funcionado alguna vez? ¿Puede alguna vez funcionar? Imagina que aprietas los dedos tratando de contener el agua que fluye por la palma de tu mano. ¿Con cuánta te quedas? ¿No se escapa por mucho que los aprietes? Encuentra pequeños agujeros y se va. Abres tu mano y no queda suficiente como para poder siquiera humedecer la lengua. Y no obstante, cada vez que miras a otro,
cada vez que has contemplado un objeto físico y te has intentado enchufar ahí para extraer el jugo que creías necesitar, eso es lo que estabas haciendo. Y literalmente, acababas exprimiendo la mismísima vida de la relación, expulsándola. Pero en verdad, cuando buscas primero el reino y enchufas tu cable en el enchufe dentro de tu corazón, cuando recuerdas que tú y tu Padre son uno, que solo el amor es real y que nada más importa, entonces hay algo que puedes estar sintiendo, algo que quizá te diga esto, pero, y esto no es más que el eco de un viejo hábito, y ese hábito no puede seguir vivo a menos que tú lo alimentes. Por tanto, alimenta el único hábito que sí importa, el de recordar que la verdad es verdad siempre, pase lo que pase ante tus ojos físicos, y por tanto ante tu mente. Y en todas las idas y venidas, nacimientos y muertes, en todo surgir y pasar de universo tras universo tras universo, en medio de un pinchazo o de una repentina tormenta, nada tiene valor excepto tu relación con Dios. Cuando hayas experimentado, en relación con cualquier cosa, un momento de éxtasis, un momento de esa paz que siempre sobrepasa todo entendimiento, un momento de realización tan dulce y tan sublime que ninguna palabra podría ni tocarlo, y mucho menos expresarlo. Lo que has experimentado es solo el fluir del amor de Dios a través tuyo. No era algo provocado por esa persona o cosa. Fue provocado porque por solo un momento te saliste de tu drama, de tu sueño, y permitiste que la verdad fuera vivida. Entonces, por supuesto, te engañaste a ti mismo. Dios, fue tan dulce, ha sido lo mejor que jamás he probado. Debe haber procedido de ti, así que ven aquí, te necesito. Si alguna vez creíste que necesitabas algo o alguien, ten por seguro que en ese momento estabas viviendo en el engaño. Todo lo que necesitas es amor. El amor satisface todas las cosas. El amor abraza a todo. El amor sana todas las cosas. Y el amor transforma todas las cosas. Por tanto, ciertamente recuerda bien que tú y solo tú puedes ser la causa, por así decirlo, de tu realización, de tu paz, de tu compleción del tiempo. Y esto requiere que tú no hagas nada salvo recordar, establecer la conexión con tu Creador. ¿No es cierto que lo que deseas más que nada es el amor? ¿No es cierto que intentas o al menos esperas que cada relación, sin importar lo breve que sea, sin importar su forma, que cada caminar, que cada proyecto, te permita experimentar la paz? ¿No es cierto que tú, que te encuentras por un momento en un cuerpo dentro del tiempo, no es cierto que la mayor de las experiencias que has conocido ha estado entre aquellas que parecían inundar las mismísimas células de tu cuerpo con amor, con un sublime éxtasis y paz? Acepta esa verdad, que por encima de todo lo que deseas es la experiencia viviente del amor. Y entonces recuerda que nada de lo que puedas hacer te puede brindar ese amor. Nada de lo que hagas puede mantener el amor bajo la forma que hayas elegido. Nada de lo que hagas puede hacer que el amor se muestre de acuerdo a tus exigencias. Mas, soltando el drama, soltando el sueño, eligiendo recordar la verdad que siempre es verdad, regresando al reino dentro, incluso antes de cada inspiración, y recordándote a ti mismo decirle a tu Creador: solo quiero aquello que es verdad siempre. El amor es lo que quiero. Amor es lo que tú eres. Amor es lo que recibo. Amor es lo que yo soy. Yo y mi Padre somos uno. Con esto, y solo con esto, descubrirás lo que buscas.
Y entonces te conviertes en alguien libre para caminar por esta tierra, para estar en ella, pero sin ser de ella en absoluto. Y aunque tus amigos te miren y todavía contemplen a un hombre o a una mujer que parece actuar de forma parecida a ellos mismos, no obstante, aunque ellos no lo vean, Cristo mora con ellos. Y algo en ellos hará que les atraigas. No estarán seguros de lo que es, la forma de tu cuerpo, el resplandor de tus ojos. No es eso. Sienten la cualidad del amor. Puedes imaginarte caminando por esta tierra, por este mismo planeta en el que te encuentras y sin importar dónde estés, sentirte como si cada retazo de nube y cada brizna de hierba y todas las cosas buenas bajo el cielo y en la tierra estuvieran ya residiendo contigo en esta esfera de tu semblante. ¿Te puedes imaginar caminando sobre la tierra y sintiendo que la luz de la más lejana de las estrellas que brilla durante la noche ya está en ti y que toda la creación fuera acogida en las palmas de tus manos? ¿Habría lugar aún para poder convencerte a ti mismo de que hay algo que te falta, algo que necesitas, y de que la inquietud que sientes debe ser algo aceptable? En verdad, eres como alguien a quien le ha sido entregado un perfecto tesoro, una joya sin precio, pero la has colocado en tu bolsillo y has olvidado que la tienes. Y así vas por ahí intentando rebuscar en los bolsillos de todos los demás. Y has intentado seducir a algunos para que te entreguen su ropa, para con ello intentar poseer la joya que esperas que esté en sus bolsillos. Pero la gran verdad es que no puedes poseer el amor hasta que lo liberes. No puedes dirigirte hacia la relación sagrada con nada ni con nadie si no abandonas toda traza de necesitar poseerlo. Cuando tu único deseo sea el amor, estarás dispuesto a liberar a todos para apoyarles en sus propias travesías, sin importar las que sean o lo que se requieran. Y además, nunca sentirás que tu amor vacila. Y si surge una punzada de tristeza porque reconoces que dos cuerpos en el espacio van a separarse ahora para marcharse a diferentes partes del planeta, según surge eso, lo reconocerás como el efecto de una percepción errónea. Y te dirigirás adentro, al lugar donde todas las mentes están unidas, y recordarás que tu satisfacción no reside en ganarte el amor de otro, sino en darle amor a todos. Si ciertamente quieres reconocer que la verdad te hace libre, presta atención a cada palabra que compartes. Y si quieres probar el dulce néctar de la perfecta libertad, comprométete a reemplazar cada percepción errónea que jamás hayas tenido, todo pensamiento que hayas tenido de cualquier cosa, para dejar de lado esas cosas y comprometer la plenitud de tu energía a la simple pero vigilante práctica de recordar la verdad, incluso antes de cada inspiración. Vivo, pero no yo, sino el Cristo mora en mí. Por tanto entrego y me rindo a la verdad que siempre es verdad, pues mi satisfacción solo procede de permitir que Cristo sea dado al mundo. Y así, ¿ves? La verdad es muy simple, no es para nada compleja. Quítate de en medio, permite que el amor viva a través de ti y de repente sabrás que ciertamente se te van a dar todas las cosas adecuadas por toda la eternidad. Sabrás que la gracia es la realidad. Sabrás que la vida sin esfuerzo es la forma de vida en el reino. Pero sin esfuerzo no significa que no sientas, pues estás en una dimensión de sentimiento. Sin esfuerzo no significa que no descubras, que no profundices en tu capacidad de ser una encarnación viviente del amor.
no significa que no te desafíes a ti mismo para poder aprender a expresar amor de una manera tal que pueda ser escuchada por otros. Sin esfuerzo no significa que abandonas la resistencia ante lo que el amor requiere en cada momento. Sin esfuerzo es la manera del reino. En el mundo, sin esfuerzo significa que permites que caiga el muro que has construido entre tú mismo y el resto de la creación. Ya no te resistes a la viva experiencia de la relación, en cualquiera que sea esta, la relación con una nube, con otra persona, la relación con un perro o un gato, o con lo que llamarías tu 15 de abril, cuando le escribes a tu gran gobierno y le mandas un cheque. ¿Y por qué no lo envuelves con lo que llamas papel de regalo y ribetes y se lo envías con mucho amor? Cuando hayas aprendido a liberar las barreras, los muros entre ti mismo y lo que esté frente a ti, cuando abras las puertas de lo que muchos de vosotros llamarían chakras y simplemente permitas que el amor sea vivido a través tuyo, cuando mires a otro, a una situación, a alguna cosa y constates que nada en este mundo tiene el poder de herirte, que nada en este mundo tiene el poder de quitarte nada, si recuerdas extender amor, entonces eres libre y has trascendido el nacimiento y la muerte. El buscador ya no está más y solo Cristo camina por esta tierra. Y si realmente estás comprometido a mirar adentro y a descubrir todos y cada uno de los obstáculos que jamás hayas colocado ante la presencia del amor, ¿por qué te resistes a sentir esas cosas? Porque es correcto eso que se te ha dicho, que justo en el otro lado se encuentra el mismísimo amor que buscas. No niegues entonces el papel del sentimiento en esta dimensión, ya que el sentimiento lo es todo. No puedes ni siquiera reconocer la presencia de Dios a menos que lo sientas. No puedes pensar sobre la presencia de Dios. No puedes insistir con empeño en alguna creencia sobre la presencia de Dios. Eso no puede ser, no llenará tu copa. El sentimiento llena tu copa. El sentimiento desenfrenado, desbloqueado, no obstruido, es la puerta de entrada a ese amor que te hace libre. Por tanto, cuando dices, no quiero sentir esto, estate seguro que lo que realmente estás diciendo es, sí, la puerta de entrada al reino del cielo está justo delante de mí, pero si crees que voy a abrirla, ¿estás listo? No vale la pena hacerlo, de ningún modo. Lo que sí que merece la pena es proteger el sustituto que he fabricado y que he llamado el ego, el falso yo, lo que una vez te describí como una mosquita gritándole al espacio en un pequeño mosqueo. Oh, eso es con lo que estoy comprometido y voy a proteger esto. ¿Abandonar el cielo para proteger esta cosita inútil? Oh, sí. ¿Cómo podías creer que no iba a hacer este sacrificio? ¿Qué es el cielo de todas maneras? Un asunto de nada más que montones y montones de amor. Un montón de gente corriendo en éxtasis, algunos sin cuerpos, pasando el rato en la ilimitación, sin miedo, en absoluta satisfacción. ¿Quién necesita eso? Oh, pero mi pequeño mosqueo, oh, voy a hacer que brille. Hay tanta sabiduría que contemplar en tus dichos tan divertidos, en tu música y tus cosas. ¿Cuántas veces has intentado hacer que ese mosqueo brille? Todo el mundo lo nota, está brillando. Por favor, date cuenta de lo grande que soy. Estoy haciendo que brille. Escucha mi lloriqueo y mis quejas. El lamento, la gran tristeza. Oh, qué grande que es mi mosqueo. Mientras tanto, el amor de Dios fluye a través de una multitud de universos y crea para siempre incluso nuevos universos. Y el amor de Dios ni siquiera nota el mosqueo, para nada. Nadie le presta ninguna atención. Tus amigos en tu entorno no quieren prestarle atención, aunque a veces les arrincones
y no tengan otro remedio. Pero aquellos que no tenemos cuerpos, ¿en serio realmente piensas que perdemos nuestra preciosa eternidad tomándonos seriamente tu tentativa de hacer brillar tu mosqueo? Ciertamente, como te amamos, te damos el espacio y honramos el libre albedrío que utilizas para hacer todo lo pequeño y miserable que desees. Y esperaremos hasta que elijas venir una vez más al esplendor en el que realmente resides. Nunca retiraremos nuestro amor de ti. Simplemente miramos a través de tu línea de vida porque lo que nosotros deseamos amar es el Cristo que mora en ti. ¿Qué día del calendario y en qué hora decidirás amarte a ti mismo tal y como el Padre te ha amado en un principio? Para verdaderamente y de una vez por todas tomar la decisión de vivir. Porque hasta que decidas todo con la mente de Cristo y para la mente de Cristo y para siempre desde esa mente de Cristo, la vida no habrá comenzado todavía. Oh, Dios mío, esto es un poco como un puñetazo, ¿no? Contempla todas esas experiencias que he tenido. ¿Cómo puedes decirme que no he vivido? ¿Por qué tuve ese drama y entonces ese otro? Y entonces ese otro más. ¿No recuerdas? 17 vidas pasadas atrás cuando yo hice eso y entonces hice eso otro. Salí adelante tras ello y he salido adelante con esto otro. He vivido. No, tú has soñado. Te despiertas por la mañana y constatas que has tenido toda una noche de sueños recibiendo distinciones y trofeos. ¿Y qué hay de todo eso en el mundo? Entonces vas y dices, todo eso fue muy real. Los trofeos deben estar ahí, en la mesa de la cocina. Al despertar, cuando te sientas para poner tus pies sobre el suelo, dices, oh, sacudiré mi cabeza un poco, solo estaba soñando. Mientras soñabas sentías que era bastante real. Y de esta cualidad es de lo que estoy hablando aquí. Y si deseas tomarte esto como una afrenta, todo está perfectamente bien. Esto no va a perturbar mi paz en absoluto. Solo en el momento en que decidas plenamente venir a la vida como la presencia del Cristo, como la presencia del amor, para reconocer que cada momento de tu experiencia es algo plenamente autocreado, y no por otro motivo que porque lo has elegido desde la libertad perfecta e infinita de tu ser ilimitado. Solo cuando contemples todas las cosas sin juicio a través de los ojos del perdón, cuando decidas encarnar solo la realidad del amor, sin importar lo que nadie más esté haciendo, solo entonces habrá empezado la vida. Hasta esta fecha de tu calendario solo ha habido un puñado de seres que han vivido realmente la vida en este plano. Un puñado muy pequeño. Hay muchos de nosotros que simplemente se quedarían absolutamente encantados si tú te unieras al club. Y te permitiré saber un pequeño secreto. Hasta que no lo hagas, no te gradúas. Nunca abandonarás este plano lleno de ese conflicto y ese sufrimiento que parece albergar, hasta que no hayas vivido la experiencia de caminar plenamente por esta tierra como el pensamiento de amor en la forma, sin ninguna otra lealtad que no sea la del amor. Nunca abandonarás este plano, nunca aceptarás tu cruz y me seguirás. Darás vueltas una y otra vez, solo para ser confrontado por la misma necesidad de decidirte plenamente por el amor. Y finalmente mirarás al cielo y dirás, Padre, pongámonos manos a la obra. Ya se ha derrochado bastante tiempo. Se fue. Está bien, no importa. Ahora estoy comprometido con el amor. Tráeme lo que sea que tenga que experimentar para poder extraer de la profundidad de los lugares donde lo he escondido dentro de mí cada obstáculo que deba aún ser disuelto por la luz de la gracia del amor perfecto. Y haré todo lo que pueda,
desde mi lado de la valla para poder abrirme a esos lugares, para sentir esos lugares, para abrazar esos lugares, para amarlos, para reclamar esos lugares como totalmente autocreados. Y libraré de culpas a mis padres y a mi familia, y liberaré a mi tatarabuelo de la culpa, y liberaré a Adán y Eva de la culpa y al gobierno, y me amaré a mí mismo para sanar mi separación de Dios. Y seré lo suficientemente humilde como para reconocer que si estoy teniendo una experiencia, y como sé que he hecho el compromiso de sanar, entonces tú, ciertamente, preciado Padre, me has brindado todas las cosas correctas, porque este momento de experiencia puede ser visto con los ojos que reconocen que no es sino un peldaño más hacia la paz perfecta que busco. Mi vida ya no es mía, porque no sé cómo corregir ese único error fundamental, pero puedo rendirme a sentir cada momento plenamente mientras elijo siempre el amor. Y el amor disolverá el dolor que he acarreado debido a que yo insistía en intentar separarme a mí mismo de la fuente de mi ser. Este pequeño mosqueo está descansando, porque lo único que puede brillar es el Cristo. Pues Cristo, el Hijo de Dios, la prole de Dios, es la única creación de Dios. El resto es atribuible a ti. Incluso el tiempo y el espacio son tuyos. Tú, la verdad de ti, es la única creación de tu Creador, porque tú eres amor y Dios crea solo aquello que es semejante a sí mismo, y Dios es solo amor.